Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros ponentes, una maravillosa, interesantísima y sumamente ilustrativa mesa. Hay un montón de preguntas. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueden, tratar de sintetizarlas, juntarlas para cubrir la mayoría de ellos. La primera es para David Gutiérrez. Dice, ¿qué opina de la medición de la huella de carbono como mecanismo para buscar la neutralización de emisiones de empresas privadas a través de la conservación de áreas naturales? De ser factible, ¿qué elementos están pendientes en este esquema? Gracias. Bien, creo que ya desde la tarde Marisol había respondido que es en este momento realmente difícil hacer una evaluación, no hay un estándar para hacer esta medición. Yo estaría totalmente de acuerdo, pero una vez que ya haya una metodología estandarizada para poderla utilizar. Ahorita no tenemos un parámetro, un patrón, y creo que sería muy complicado empezar a utilizar una metodología que todavía no esté estandarizada. Gracias. Para el arquitecto Besauri, ¿cuáles fueron los detonantes para la adopción de esquemas de conservación? Por ejemplo, en 1976, el incremento en el número de áreas protegidas, en 2006 el incremento en las áreas certificadas voluntariamente. Yo diría que en los 70s empezó una especie de moda. Moda resultante de realizar la destrucción a nivel mundial. También empezó a haber un grupo de gentes interesadas en la conservación en el gobierno, o sea, entraron los biólogos al gobierno. Posteriormente, en los 80s y eso, ya viene la presión internacional. México estaba por entrar al Tratado de Libre Comercio, y una de las cuestiones en la discusión del tratado fue la parte ambiental y la parte laboral. Entonces ahí es donde se empezó a consolidar todo este movimiento. La anterior, que había sido la de los 30, fue voluntad de Miguel Ángel de Quevedo, que convenció al presidente de hacerlo. Entonces, son circunstancias muy particulares cada una de las diferentes incrementos. Lo de las áreas certificadas fue simplemente no existía, pero ya se codificó en las leyes, etcétera. La CONAMP empezó a promoverlo. El primero que se certificó fue Pemex. Pemex tenía unos terrenos en Minatitlán que dijo, bueno, ¿por qué no lo certifico? Y certificó Yaguarundi con alrededor de 900 hectáreas. Y de ahí ya, una vez que empieza la CONAMP a promover la certificación, pues esta es explosión. Pues cada una son por diferentes acciones, diferentes situaciones, pero todas ellas nos han llevado a mejorar la cobertura de las áreas de conservación. Para el biólogo Jorge Larson, dice, el Estado debe hacerse cargo del fomento y financiamiento de etiquetas para proyectos de empresas comunitarias ambientalmente responsables como forma de impulso a sus productos. Hay una segunda que ha llevado Conavio alguna iniciativa sobre derechos de propiedad de la diversidad biológica al proceso legislativo mexicano y cómo puede el Estado colaborar con la denominación de origen. Pues el caso como de referencia serían las denominaciones de origen en Europa, ¿no? Todo el aparato del Estado funciona en beneficio de esa diferenciación. No quiere decir que toda la economía rural del país tenga que ser de ese estilo. En Francia, en Italia, es como el 30% de la economía rural bajo denominaciones de origen, ¿no? No tiene que haber un componente industrial de alto volumen porque necesitas darle de comer a mucha gente. Entonces, es
Básicamente son denominaciones de origen de montaña, de ambientes marginales, de baja productividad en el sentido de toneladas por hectárea, ¿no? Claramente una vaca de queso Cotija produce 6 litros, una vaca del Bajío comiendo alimentos balanceados produce 25, 30. Son economías distintas. Entonces, el aparato de investigación científica, antropológica, agronómica, biológica y los aparatos técnicos funcionan para cobijar a los productores. Entonces, sí hay un lugar para una política de Estado y es allegarles, no en forma de subsidios directos a la producción, sino allegarles todos los recursos técnicos del Estado para que puedan hacerlo, ¿no? Y el otro es el tema básico de la competencia leal. ¿Qué sentido tiene registrar la miel de Calakmul si se autoriza mezclar miel mexicana con China y no nos lo dicen? Entonces hay un tema estructural de las leyes básicas de lo que es que sea leche. Si es leche, que sea leche, ya luego vemos si es una leche más. Pero si es miel, que sea miel. Entonces hay un gran lugar de competencia para el Estado. No en financiar el etiquetado, sino en crear un ambiente muy claro en las reglas. Y la tendencia en México es complicar la norma para ganancia de los usuarios, ¿no? En cambio, una ley muy sencilla es más fácil de cumplir, ¿no? Entonces, en ese sentido sería claro. Y el segundo componente de la pregunta era... Traté de resumir varias, pero ¿cómo el Estado puede colaborar con la denominación de origen? Pues básicamente apoyarla, pero pensar que se trata de cuestiones muy de fondo. Por ejemplo, si toda la denominación va a ser gourmet, entonces los jóvenes mexicanos no van a tomar buen mezcal, porque hasta que no les alcance para una botella de 700 pesos, van a tener que tomar el panalito, ¿no? Entonces, la diferenciación y segmentación de los mercados es central. En Colombia, por ejemplo, en Canadá, el impuesto al alcohol va directo al municipio para salud, servicios, educación, y hay una fiscalización distinta en comercio directo. Hoy todo alcohol en México está en el IETU, es decir, en fiscalización de lujo. Entonces, es una agenda compleja, pero tiene que ver con defender el comercio directo, el comercio informal, al mismo tiempo que promover la formalización. Pues pareciera contradictorio, ¿no? Defender la informalidad de las indicaciones geográficas al mismo tiempo que hay que formalizar esos mercados. Gracias, doctor Lloret. ¿Responsabilidad social o sustentable? Ahí voy a dar mi opinión porque apagamos teléfonos y el video porque a lo mejor a mucha gente no le gusta mi posición, lo cual está bien. Yo lo que creo es que la responsabilidad social es un discurso romántico, falaz e inútil como término, porque no se entiende en específico qué es. Pueden ser muchas cosas y al fin del día todo el mundo lo agarra, lo pone y aparentemente solamente con decir que hace algo de responsabilidad social ya se considera socialmente responsable. Entonces me parece que en ese sentido es como romanticón, como pues vaya falso. Pero bueno, creo es sustentabilidad en concreto, y sustentabilidad en el estricto sentido o en el sentido más profundo de la palabra. La empresa es sustentable en la medida en la que sostiene en el tiempo, permanece en el tiempo con el adecuado uso de sus recursos y sus capacidades, ¿no? Y en ese sentido, pues puedes ponerle cualquier maquillaje, pero una empresa, aunque diga que es socialmente responsable, si no es sustentable, pues entonces la etiqueta no va a funcionar por mucho tiempo. Ya pueden prenderla. Gracias. Esta es una pregunta para David Gutiérrez y Pedro Álvarez. ¿Cómo creen que se podría dar una participación de las empresas privadas en áreas nacionales protegidas y corredores biológicos a favor de la conservación? Quizá, partiendo de lo que dice Antonio, siendo más honestos, ¿no? Porque yo siento que efectivamente se da mucho a pagar culpas, ¿no? Culpas de clase, culpas de comercio, tratando de reforestar o dar una donación
para no pagar impuestos, para resolver un problema más de ética que otra cosa, ¿no? Y eso me lo ha enseñado mucho Juan Besauri, hay muchas iniciativas privadas de conservación, o sea, que están comprometidos a hacer algo por la conservación y no solo decir que lo hacen, ¿no? Ahorita que mencionaba lo de Walmart, ¿no? Walmart presume de ser una empresa socialmente responsable, pero tiene una política laboral salvaje, por ejemplo, ¿no? O sea, intenta formar un sindicato en Walmart, a ver cómo les va, ¿no? Separan la basura maliciosamente, hacen todo lo que tú mencionaste, pero ya hablamos del problema financiero que nos metieron a todos, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver con un asunto ético. Y muchas empresas dicen donar recursos para donación, vamos a comprar recursos, y yo creo que tener mucho cuidado, nos estamos dedicando a la conservación, de que yo participo, por ejemplo, en un fondo mexicano para la conservación, y parte de los intereses que el fondo utiliza para apoyar proyectos, por ejemplo, de la CONAM, del cual yo soy presidente en el Consejo Técnico de las Protegidas, pues queremos asegurarnos que el fondo de inversión no vaya a ninguna empresa que sea ambientalmente irresponsable, ¿no? Aunque sea más rentable en términos de la inversión, el porcentaje que da de ganancia en una inversión, pues tenemos que ser éticos, no podemos irnos con el que da la mejor ganancia, sino aquella que realmente tiene un compromiso también con el medio ambiente. Entonces yo creo que es una relación de ida y vuelta, en la que un compromiso por la conservación tiene que ver también con una actitud y una ética con la conservación. Yo agregaría que estamos en un proceso de largo plazo en donde todavía estamos muy verdes en ese tema. Hace algunos años invitamos a algunas empresas a que apadrinaran áreas protegidas y pusimos como un menú a las empresas y les decíamos, tú puedes apadrinar esta área protegida. Y no hablamos el mismo lenguaje. Inmediatamente entendieron que casi se los estábamos vendiendo o donando y que ellos iban a empezar a administrar el área protegida y ya estaban haciendo sus planes de negocios para ver cuánto iban a ganar con las áreas protegidas, y fracasó esa iniciativa. Posteriormente, poco a poco hemos ido involucrando a algunas empresas y siempre queda el hecho como del pago de culpas, por muy filantrópica que sea la empresa. Hay algunas que están trabajando con nosotros de manera muy cercana y lo están haciendo bien, como Bimbo, por ejemplo, en tareas de restauración, o como Ford en la recuperación del berrendo, pero en mucho todavía está el concepto de pago de culpas. Entonces yo creo que tiene que avanzar todavía más el asunto por la parte de educación y de compromiso y de filantropía antes de poder entrar de lleno a la participación de las empresas en este tema de conservación. Gracias. Para el arquitecto Besauri, ¿usted vería viable que el gobierno mexicano comprara tierras ricas en biodiversidad como bosques y selvas con la idea o con la finalidad de disminuir el cambio del uso del suelo y garantizar su sustentabilidad? La respuesta muy fácil es sí y no. O sea, ya lo ha hecho el gobierno, pero lo ha hecho principalmente con dinero de las organizaciones no gubernamentales recientemente. O sea, expropió. En ese primer auge de las áreas protegidas de los 30, expropiaron de arriba abajo, no pagaron nada. Entonces, los dueños se quedaron. Últimamente, creo que la última expropiación que se hizo, bueno, la última fue antier, se expropió el terreno de Palazuelos, un actor de Televisa que se amparó, perdió, y se perdió esa parte de la expropiación del Parque Nacional. Al día siguiente que se puso de manera oficial, el presidente dijo, se vuelve a expropiar. Y ahora sí te aviso, ahí te va. Esperemos que le den estos 2 meses que faltan para hacer. Pero las expropiaciones no necesariamente es la mejor solución. Las más recientes que se han hecho fueron expropiaciones concertadas. La isla Espíritu Santo,
en frente de La Paz, más de 10.000 hectáreas. Los signatarios son taxistas, licenciados, ingenieros, campesinos en el continente. Tienen la isla, Espíritu Santo, que se las dio Echeverría. Empezaron a fraccionarla, pues había una amenaza urgente. Entonces nos juntamos varias ONGs internacionales, la WWF, TNC, mexicanas, el Fundea, Manuel Arango, y se expropió la isla y el dinero se lo dimos a la Federación para que lo hiciera. Otro caso, en Calakmul, 150.000 hectáreas, son unos ejidos bastante interesantes, son ejidos que están cerca de Campeche, de la ciudad de Campeche, y les dieron su ampliación forestal por allá, por la frontera con Guatemala. Pues algunas veces la fueron a visitar, etcétera, y decían, no, pues me afectaste, ahora págame. Entonces vimos la conveniencia de hacerlo, y TNC en este caso consiguió dinero para que expropiara el gobierno. Ahora, no necesariamente es la mejor solución. El conservar con la gente muchas veces es mucho más efectivo. Cuando verdaderamente no se debe tocar y no afecta los intereses de los que les te están vendiendo, o sea, unos ni estaban ahí y los otros tampoco estaban ahí. Entonces, no hubo una afectación, no estás deshaciendo un tejido social en función de que esto pase. Ahora, no niego que en ciertos momentos, si aparecen algunas cosas como excepción, se deba de hacer, pero definitivamente creo que el camino que hemos tomado en México de conservar con la gente es mucho más efectivo. Acuérdense también que luego, cuando la paz social no está en paz, empiezan las invasiones, y lo primero que se van es sobre los terrenos federales. Entonces, no necesariamente la expropiación o la compra de tierras es lo mejor, aunque sí es una estrategia válida para los finos detalles. Gracias, Pedro. Sí, totalmente de acuerdo con Juan. Solo pondré dos ejemplos que conocemos muchos que estamos en esta mesa. Hace unos años se expropió tierras, el gobierno federal expropió tierras, pagando la expropiación para ampliar o crear la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, y poco tiempo después se creó un esquema de ampliación de la reserva de la mariposa monarca, y se creó un esquema de pago de los permisos de aprovechamiento forestal, pero dejando la tierra y los bosques en manos de los campesinos. En ambos casos se buscaron fondos para apoyar y compensar el esfuerzo. En el primer caso ha sido bastante grande el fracaso, y en el segundo caso ha sido bastante exitoso. Y son ejemplos de un tamaño similar, con una problemática muy similar. Sin embargo, ha sido con mayor ventaja no expropiar como mecanismo de solución. Gracias. Gracias. Para Antonio Lloret, ¿hay algún mecanismo que verifique o valide las actividades a favor de la sustentabilidad de las empresas, o se confía ciegamente en las memorias de sustentabilidad? ¿Cómo se evita el greenwash? Pues la verdad es que no se evita. Y no se evita porque este asunto de las memorias de sustentabilidad es una tendencia relativamente reciente, cuyo origen es precisamente el concepto de la responsabilidad social o sustentabilidad. En la medida en la que una empresa es o se dice ser sustentable o responsable, lo que hace es transparentar, comunicar información en relación a las actividades que realiza que tienen que ver con impacto social e impacto ambiental. Entonces, si nosotros queremos ponerle una autoridad al reporteo, pues entonces de entrada lo que estamos haciendo es haciéndolo exigible, y en consecuencia le estás quitando la voluntariedad, la buena intención de la empresa. Ahora, eso en términos de las memorias. De que hay mecanismos, me parece que el mejor mecanismo es el de la transparencia, y que el consumidor sea el que decida si consume o no este tipo de productos, y por transparencia podemos discutir por horas lo que entendemos, pero una posible iniciativa sería que en conjunto con autoridades se reportara el impacto que tienen las empresas en distintos ámbitos.
¿no? Y en base a ese que se reportaran, se transparentaran para que los consumidores se pudieran dar cuenta cuál es el efecto que tiene, por ejemplo, tu consumo de auto, tu consumo de cualquier bien o servicio. Entonces tú decides si estás dispuesto a continuar consumiendo ese, pero imponer una, digamos, normativa para que las empresas hagan algo, pues entonces le quita completamente. Es porque lo que va a pasar es que te van a hacer lo mínimo, y aquellas que hacían un poco más, pues simplemente no van a tener el incentivo de hacer más, ¿no? Gracias. Para el biólogo Jorge Larson, la desregulación y simplificación en el etiquetado es un buen escondite para prácticas ilógicas, antiéticas, antiecológicas, pero redituables. ¿En qué medida y qué actores pueden contribuir para que una herramienta como el etiquetado juegue un papel para revertir esta situación? Gracias. Creo que es realmente central el ejercicio en la práctica de derechos, ¿no? Es decir, el activismo social de los consumidores, ¿no? Por un lado, el activismo de los productores en atacar la competencia desleal e iniciar en México una cultura de ejercicio de derechos, ¿no? Evidentemente necesitamos políticas públicas de conservación, ya lo señalé, la prioridad de la dimensión ética y la conservación, ¿no? Cada especie que se extingue nos empobrecemos como sociedad, ¿no? Toda. Y las que más están extinguiendo son las del agua. Tú mostraste el gap continental, Juan, ¿no? O fue David, ¿no? Sí, donde más tenemos extinciones documentadas es en los cuerpos de agua dulce de México. Somos un país que le ha dado la espalda al agua y, sin embargo, creamos un mercado, ¿no? Con ella. Cuando se abandonó la obligación del Estado a darle agua potable a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, en los derechos humanos de tercera generación, ¿no? Derechos colectivos, derechos al medio ambiente, derecho al patrimonio intangible, derecho al patrimonio tangible, pues hay muchas batallas jurídicas y creo que lo están haciendo los productores, amparándose, ejerciendo derechos, evitando competencia desleal. Entonces, yo creo que uno de los ejes para la sociedad civil organizada es el ejercicio de derechos y demandar que esto se cumpla, ¿no? Ya el Estado pues, se organiza, ¿no? Ante la demanda, pero esperar que el Estado, más bajo la lógica actual y de correlación de fuerzas, vaya a ir graciosamente a dar estos derechos, lo veo un poco cuesta arriba. Gracias. Para David Gutiérrez, ¿cómo se trabaja en la conservación y protección en las áreas narcoprotegidas? ¿Se han implementado estrategias de seguridad especiales? Hasta hace algunos años había un código no escrito. Los narcos sabían que nosotros protegíamos los arbolitos y nosotros sabíamos que ellos estaban cultivando. Y de repente ibas al campo y te decían, el camino está muy mal ahorita. Y entonces pues ya no subías a la montaña. Pero con la atomización de los grandes grupos de narcotraficantes, hay mucho movimiento de los sicarios. Y entonces, originalmente, los sicarios de cada lugar eran locales y conocíamos al sicario, al pariente del sicario, y nos daban la información de cómo estaba la situación. Y como ellos están protegiendo el bosque porque su cultivo requiere de una cobertura vegetal para que no se vea, entonces no estaban afectando mayormente al área protegida o su vegetación. Pero eso ha cambiado muchísimo y se ha vuelto una dinámica muy complicada. Nos han secuestrado personas, nos han robado camionetas, se ha complicado mucho el trabajo en el campo e incluso dar aviso a los cuerpos de seguridad resulta en mayor inseguridad porque no sabemos quién de ellos está infiltrado o cuál no, y tenemos un código de seguridad que implica no dar aviso localmente cuando sucede un evento, sino tenemos que recurrir hasta
los oficiales más altos en la Ciudad de México cuando es un caso realmente grave. Si es un secuestro con liberación y pérdida de la camioneta, ahí no hacemos nada, pero si es un secuestro donde no está apareciendo la persona o vemos algún mayor riesgo, entonces acudimos a través de este código de seguridad a las altas autoridades aquí en el Distrito Federal. Pero sí se ha complicado mucho el trabajo en el campo en ese sentido. Se tuvo que abandonar la administración de un área, Laguna Madre, Tamaulipas. Tenía su administración. Seguimos trabajando en esa área, simplemente movimos a la oficina. Es el caso donde yo les comentaba que había una relación de conocimiento de los narcos en una ciudad. Avisaron, va a haber una balacera dentro de 2 horas, saquen sus cosas, recogieron computadoras y lo que pudieron, se salieron, hubo una balacera, ya no regresamos ahí, pero sí seguimos trabajando en esa área protegida en otra localidad, desde otra localidad. Muchas gracias. Me equivoqué en la última pregunta, debería de haber sido la primera para acabar con un ánimo un poco más elevado. De todas formas, quiero darle las gracias a nuestros participantes. Muy contenta de que hayan estado con nosotros. Gracias por participar. Pedro, otra vez muchísimas gracias por este esfuerzo. Fue para el ITAM un placer enorme, un gran gusto colaborar con ustedes y espero que sea el primero y jamás el último, ¿no? Que podamos tener muchos esfuerzos.